Bolivia atraviesa un importante momento de crisis luego de un intento de golpe de Estado. Este miércoles 26 de junio se registraron movimientos irregulares de militares enfrente de la sede del gobierno en la ciudad de La Paz, quienes se encontraban fuertemente armados y eran liderados por el destituido comandante del ejército, Juan José Zúñiga, contra el gobierno de Luis Arce. Ante estas acciones, el presidente Arce salió de la sede para encarar al general Zúñiga y le ordenó que desmovilizara sus fuerzas. No obstante, Zúñiga se rehusó e incluso amenazó con liberar a los presos políticos, incluida la expresidenta interina Janine Áñez. Además, declaró que pretendía cambiar el gabinete del gobierno para así restablecer la democracia en el país. Agentes de la policía arribaron a las afueras del Palacio Quemado en la Plaza Murillo y dispersaron con gas lacrimógeno a la concurrencia que se aglomeraba ahí. Mientras Zúñiga y su grupo militar mantenían la presión afuera de la sede del Ejecutivo, Arce cambió a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas de Bolivia. Zúñiga y sus seguidores se replegaron tras el cambio de mandos militares y momentos después el destituido jefe militar fue capturado en la sede del Estado Mayor. Durante su aprehensión, acusó al mandatario de haber ordenado la acción militar como una estrategia para levantar su popularidad. Saludos amigos y amigas de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense. Mi nombre es Roberto Zelaya y el día de hoy nos acompaña el camarada Percy Paredes, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Compañero. ¿Cómo está, compañero? Un saludo cordial a usted y obviamente a la gente, a los compañeros que en este momento miran a través del programa por la mañana, por la tarde o por la noche. Perfecto. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, compañero, mejor dicho, nos va a contextualizar sobre el intento fallido de golpe de Estado del 26 de junio en la hermana Bolivia. Y bueno, como lo veíamos en el video de introducción, que lo resume un poco, pues bueno, se trató de un intento de golpe por parte de una autoridad militar, ¿sí? Un comandante militar. Y bueno, precisamente el compañero nos va a dar todos esos detalles de por qué se originó ese golpe, cómo se desarrolló, cuáles son las consecuencias y qué viene después de ese intento de golpe. Entonces, compañero, cuéntenos. A ver, es interesante contextualizar el golpe en la medida en que ahora, fruto de las investigaciones, casi 2 meses después del intento de golpe fallido, están saliendo otros elementos. Pero el 24 de junio es cuando el general Zúñiga, comandante del ejército en aquel momento, hace unas declaraciones políticas en un canal de televisión de amplia audiencia en Bolivia, y en ese programa de más o menos 40 minutos, él en 3 momentos de la entrevista habla del golpe de Estado del miércoles. Entre líneas habla de que él va a golpear esos días y además de que va a meter preso, que no corresponde al ejército, va a meter preso al compañero Evo Morales si se presenta en las elecciones del 2025 que nosotros tenemos al año que viene. Entonces, hay un detalle importante que en nuestra Constitución Política del Estado dice de que la policía y el ejército no pueden hacer acciones políticas, es decir, no pueden hablar de acciones políticas. Y lo que él hace esa noche, ese programa, es declaración política directa. Una injerencia total, ¿no? Injerencia del ejército en acciones políticas. Entonces, al otro día, el 25, lo llaman al despacho de la ministra de la Presidencia y el ministro de la Defensa y le dicen que al otro día él iba a ser removido del cargo. O sea, el día 26 iba a ser removido del cargo. Entonces, esto es probable, ahora las investigaciones están diciendo aquello, que él al otro día miércoles se reúne con algunos del alto mando militar y deciden ir a la Plaza Murillo, donde está el palacio, la casa presidencial, digamos, y hacer el golpe de Estado. Pero yo me imagino en la perspectiva de que a las 3, 4 de la tarde de ese mismo día se iba a posesionar al nuevo alto mando militar. Entonces él intenta frenar aquello y en ese intento hay algunas equivocaciones de este grupo porque no logran traer a todo el contingente militar para hacer el golpe de Estado.
había un grupo que venía del Alto, que se logra parar ese grupo, había otro grupo que venía de Chayapata, y las investigaciones dicen también, y bueno, ya están presos, militares de Cochabamba, que es un equipo especializado de francotiradores, que ya habían llegado horas antes, pero que no logra bajar, ellos se quedan en la ciudad del Alto, y no logra bajar a la ciudad de La Paz. Entonces, este intento de golpe fallido tiene algunos elementos importantes que vale la pena destacarlos, que por ejemplo uno es que ellos entran y dan el golpe de Estado, digamos el intento de golpe fallido, por el Palacio Antiguo, por el Palacio Viejo, donde no hay nadie. O sea, en un lugar que ya es un museo aquello. Una medida más simbólica. Claro, es simbólico, porque si tú te recuerdas, el golpe de Estado que se le dio al compañero Evo Morales en 2019, es ahí donde empieza el golpe de Estado, donde van a dejar la Biblia, piden una carta y no sé qué historia. Los militares, exactamente, pero es ahí en ese lugar. Entonces, por lo tanto, es simbólico. Pero, además de simbólico, hay una conexión con la Casa Grande del Pueblo, que es la nueva casa presidencial, que tiene una conexión. Entonces, sí podría ser, digamos, aparte de simbólico, entrarle por ahí a la casa presidencial. Pero lo que no contaba este grupo es que el presidente, cuando se entera de todo el movimiento, él baja en persona y arremete contra el coronel, contra el comandante general, y le da, lo enfrenta. Al momento de enfrentarlo, le da instrucciones de capitán general de las Fuerzas Armadas, y el general se insubordina ahí y dice que no voy a acatar sus órdenes. Pero de los tres que estaban ahí, los tres generales, pues no tenemos tres fuerzas: aérea, terrestre y naval. El de una de las fuerzas estaba a la mano derecha. Cuando se dan cuenta ahí de que él no estaba tan al tanto del movimiento, le pregunta: general, ¿usted está en la acción? Y él dice: no, presidente. Entonces, automáticamente se crea, hay un ambiente muy tenso. Los obvian a estos dos generales, que eran los que ya estaban unidos, y se parapetan con este general y le dicen, y empiezan a hablar entre ellos y los suben, o sea, salen de ahí, los dejan aislados a estos dos y empiezan a posesionar el nuevo alto mando militar. Mientras los otros golpistas estaban ahí esperando. Claro, mientras estaban ahí, pero ya la policía, y digamos, este es un primer momento en la llegada del presidente que de alguna manera frena el intento, pero la otra es que otra de las fortalezas de este día fue que la Plaza Murillo, que es el centro histórico de la ciudad de La Paz, que es el kilómetro cero, digamos, en la ciudad de La Paz, en ese momento, entre que media hora y 45 minutos, estaba llena de movimientos sociales. Entonces eran más de 2.000, 3.000, 5.000 personas que de manera espontánea habían escuchado, porque ese es el tema de las redes sociales ahora, es decir, todo era transmitido en vivo, o sea, muchas de las cosas que se vivieron en ese momento estaban siendo transmitidas en vivo. Entonces, mucha de la gente se anotició. Esa es una fortaleza interesante, que fue los movimientos sociales que cayeron ahí. Entonces los militares como que, ¿qué hago? O sea, si mato a 50, 100, 200, pero hay 5.000. O sea, no vamos a poder acabar con esto. Y entonces ahí como que se frena. Internacional y todo el fuego, sí. Como que se frena. Y entonces ahí esta es una primera fortaleza. Y la segunda es que rápidamente movimientos sociales del mundo, presidentes de otros países empiezan a solidarizarse con Bolivia. Entonces como que se arma un cerco local y se arma un cerco alrededor de Bolivia en protección al presidente Luis Arce Catacora. Entonces estos elementos hacen que de alguna manera aborde el golpe, el intento de golpe, y retroceden y se meten a los autos acorazados y se para el intento de golpe. Ahí en ese momento la policía sale porque, fruto de las investigaciones ahora, la policía estaba esperándolos para matarlos. Si lograban entrar a la casa presidencial, había una ametralladora, o sea, había todo un operativo
montado para defender al presidente Luis Arce Catacora. Okay, sí, porque ya había señales, entonces preparar no puede. Y es que adentro está controlado por la policía la casa presidencial. Entonces, rápidamente, mientras esto se desarrollaba, ya se armó el operativo para la defensa de la Casa Grande. Entonces, pero eso es fruto de las investigaciones de ahora. Pero el detalle aquí es importante hacer notar que este intento de golpe fallido sigue en curso. O sea, este fue solo un intento. Eso quiere decir que el golpe sigue en camino. Porque esta planificación, según las investigaciones de ahora, llevaban desde el mes de marzo un proceso de planificación. Y ahí están implicados también gente civil, gente de derechos humanos, o sea, defensores, las ONG, ¿no? Que las ONG, de los gobiernos gringos. Exactamente. Y militares de la reserva, coroneles que ya son pensionados, jubilados, y que también eran parte y que están ahora escapados, digamos, y que están en la clandestinidad pidiendo, o sea, yo no hice nada, no conozco nada. ¿Y por qué estás en la clandestinidad? O sea, ¿cuál es el relato? Presentate y di algo, ¿no? Entonces, ahora en las investigaciones se están descubriendo que Zúñiga era solo la punta del iceberg. De repente de uno de los icebergs, ¿no? Uh-huh. Puede ser que hayan varios. Por eso en la teoría, hay una teoría que está manejando, es que el golpe está en proceso todavía. Y que la idea de acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora todavía está latente, o sea, todavía está en el pulso de la población. Y lo que han hecho es solamente lanzar una bomba de humo para ver fortalezas y debilidades. Claro. Para en el entendido de que cuando sea de verdad, o sea, ahí puedan ya saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles nuestras debilidades, y a partir de eso montarse algo. Y muy el estilo de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la experiencia histórica nos lo dice, por ejemplo, en Chile. Se da el tanquetazo en junio, justamente, y en septiembre se da ya el golpe fuerte, ¿no? Con una previa preparación, pero también como con esos ensayos. Eso es muy importante de valorarlo ahora también. Eso nos hace pensar cuál será la estrategia esta vez, porque la estrategia con el golpe que dará Evo, ¿no? Se cae, ¿verdad? Aquella dictadura tan corta. No recuerdo el nombre de la mujer que pusieron como presidenta Yanine Áñez, que ahora está presa, ¿no? Dicho, fue juiciada y demás, pero bueno, no les pega. Entonces, ver cuál es la estrategia, y yo creo que también se vale plantearnos qué objetivos hay, ¿verdad? Que Elon Musk, bueno, ve que está jugando en Venezuela, y sabemos que está detrás también del litio monillano. Y claro, pero mira, ya que has hecho recuerdo al golpe de Estado del 19, ahí en ese golpe de Estado hubieron operadores intelectuales, estuvieron tras las bambalinas, y los operadores que hicieron el golpe de Estado como tal. Y ahorita los que están presos son la Yanine Áñez, Camacho y algunos más, que fueron los operadores, digamos, los que operaron el golpe de Estado. Pero hay otros operadores intelectuales como Tuto Quiroga, como Carlos Mesa, que no están presos y que sí deberían estar presos, porque fueron los operadores intelectuales del golpe de Estado, o sea, fueron los que maquinaron el golpe de Estado, y que fue después fruto de eso la salida del presidente Morales. Entonces, esto, digamos, es como enseñanza para este intento de golpe fallido, que hay que caerle a todos. O sea, no puede dejar que se le piezas sueltas. Tiene que caerle a los que operaron el golpe como tal. Y hay como 60 presos ahorita. Y entre esos hay los operadores intelectuales también que no operaron nada, que no parece que hicieron nada. Pero, por ejemplo, en las investigaciones hay un civil que llega un día antes del golpe de Estado, se aloja en un alojamiento que es de un capitán, que era del equipo de Zúñiga, y que le instruyen al capitán no anote el nombre y la hora a la que llegó. O sea, le instruye. Él declaró ya eso. O sea, él declaró y dijo, me instruyeron que yo no anote ni el nombre ni nada. Pero por suerte, por dicha, estaba grabado en las cámaras de seguridad, que pidieron que ese
que se borren las cámaras de seguridad, pero bueno, no se borraron. Entonces, y el día del golpe, ese caballero estaba en la Plaza Murillo con el teléfono, que se le han encontrado en documentos en el teléfono y chat en el teléfono, que él comandaba las acciones desde a 1 cuadra o 2 cuadras del lugar. Esa era la gente que estaba ahí. Claro, entonces sí era parte, y el hombre dice, no, yo era defensor de derechos humanos, a mí me llamó el señor general Zúñiga para que defienda sus derechos. Si él no tenía nada, o sea, ¿qué derechos iba a defender de alguien que no tenía nada hasta ese momento? Ahora sí puede defenderle, digamos, ¿no? Ya está preso, pero hasta ese momento no, si no era simplemente un general. Y queda en evidencia más bien la premeditación. Exactamente. Y demás. Exactamente. Entonces, junto con ese hay otro grupo de militares y de civiles que obviamente fueron parte del golpe en la perspectiva de hacerse del poder, de repente ya no al estilo, porque esa es una de las cosas que reclama alguna gente mayor, particularmente mayor, que dicen los golpes de Estado eran sangrientos, los golpes de Estado moría mucha gente y aquí no hay ni un muerto. O sea, ¿cómo puede ser golpe de Estado? Y con eso hay el argumento de que podría ser autogolpe. O sea, desde todo punto de vista, y si vos ves y haces referencia a otros golpes de Estado blandos en Latinoamérica, los recientes son el Paraguay, cuando lo sacan a Lugo, el siguiente cuando sacan a Dilma, o sea, De Zelaya, por ejemplo, no muere nadie. el de Mel en Honduras, o sea, ni un solo balazo, sí, ¿no? O sea, todo de la manera que ahora son los golpes de Estado, o sea, son golpes suaves. Ahora en lugar de capacitar torturadores y capacitar militares, cubiertos, incapacitan abogados y fiscales y jueces. Son los que dan los golpes hoy en día. Correcto. Entonces, ahí se cae la teoría del autogolpe. O sea, no hay ninguna posibilidad de autogolpe. O sea, a santo de que el presidente Luis Arce se tendría que hacer un autogolpe. Además, en la perspectiva internacional, o sea, cómo quedaba aquello si de verdad se descubre que hay un autogolpe. O sea, no hay ninguna posibilidad. O sea, toda la figura del presidente Luis Arce Catacora, o sea, que caería por el suelo. Y no hay ninguna posibilidad. Entonces, todos los elementos apuntaban a que se adelantaron los acontecimientos, por lo tanto, se adelanta el golpe que de repente estaba planificado para septiembre, octubre, o sea, nadie sabe, ¿no?, para cuándo lo habían planificado, pero se adelanta y obviamente por eso es que es fallido. Y perdón, nada más para puntualizarlo, porque yo se lo digo anteriormente, por el nombramiento del nuevo alto mando militar, ¿no? Yo creo que eso es lo que los obliga, tal vez, ¿no? Claro, adelantan los hechos. En realidad yo creo que adelantan los hechos. Bueno, esa es también teoría, ¿no? O sea, pero que se cumple, digamos, porque sí, evidentemente, el alto mando militar ya estaba en la Casa Grande para la posesión. O sea, no es que lo mandan a llamar ese momento, no, ya estaban. O sea, estaban esperando que llegue el presidente, que estaba en un acto en el Alto. Entonces, cuando él está bajando por la autopista hacia la Casa Grande, ahí es donde se entera que hay todo este movimiento. Y entonces él llega a la Casa Grande, se va a su oficina, y de ahí es que opera todo el cuestión, ¿no? O sea, ya estaba todo en camino, y yo creo que se adelantan los acontecimientos, y de modo, ¿no? O sea, fue fallido, pero fue fallido por esos elementos. No logran dar a toda la gente que bajen, a todos los militares que bajen, los 2 regimientos que estaban en camino, a los francotiradores que también los retienen en el Alto, pero la predisposición del presidente para bajar y encarar a los golpistas. Y el otro elemento, las organizaciones sociales que cercan la Plaza Murillo y obviamente resisten ahí al ejército. Que eso es muy importante, y lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. En el 2, el pueblo es el que logra rescatar vivo a Chávez y logra no detener que se dio el golpe, sino revertir el golpe. Entonces yo creo que ese elemento de la presión popular, ¿no?, y de la presencia de organizaciones sociales del pueblo es determinante, ¿no? Sí, definitivamente es determinante.
porque eso es lo que hace que cambie el rumbo de la historia, ¿no? O sea, al final son los movimientos sociales los que obligan a retroceder a los golpistas, porque hay demasiada presión ya en la plaza. Hay varios heridos todavía, o sea, algunos por latazos, casi lacrimógenos. Creo que hay balines que tiraron los militares. Entonces, sí hay los heridos, digamos, del 26. Claro, yo creo que ya a este punto ya podemos abordar los antecedentes. Sí, vamos a hablar del golpe del 19, ¿cierto? Más todo esto que se da, ¿no? Que esas declaraciones de Zúñiga y la injerencia que hace en la cuestión político-electoral, nos cuenta también cómo se ha desarrollado, pero qué pasa una vez que se disuelve el golpe, qué ocurre con Zúñiga, qué ocurre, porque ya nos habló aquí, hay sediciosos o conspiradores en la preso, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa gente cuando se logra neutralizar ese golpe de Estado en la Plaza Murillo? A ver, pero un detalle más como antecedente, pero que eso sigue en curso, es de repente la presencia de una funcionaria de la Embajada Americana que funge de encargada de negocios en Bolivia, que estaba haciendo un recorrido meses antes por todo el país y se filtra un audio de ella donde dice, hablando con empresarios de Tarija, empresarios y algunos políticos de Tarija, donde dice que no hay que dejar que en las próximas elecciones participe ni Evo Morales ni Luis Arce Catacora. O sea, como que uno puede empezar a unir cabos, puede decir, pucha, o sea, aquí también hay intereses de los Estados Unidos para que no, a santo de que la encargada de negocios se pone a hablar de esos temas, porque eso es injerencia política del país. O sea, una clarísima injerencia en asuntos internos del país. Como ellos se acostumbran en todos nuestros países latinoamericanos. Ellos han negado el audio, me dicen que fue hecho con inteligencia artificial, pero da la coincidencia que los días del audio ella estaba en Tarija. O sea, como que no cuadra su manera de escapar. Se les queda la... Pero digamos, esto es importante anotarlo en la perspectiva de que intereses extranjeros están tras nuestros recursos naturales, que es petróleo, gas y ahora el litio, que obviamente somos una de las potencias mundiales del litio, el país que tiene más reservas de litio del mundo. Entonces, y hay gente que obviamente anda litio, porque, dicho sea de paso, en 2003, cuando expulsamos a Gonzalo Sánchez Lozada de Bolivia, de la presidencia de Bolivia, fue porque Gonzalo Sánchez Lozada regaló el Salar de Uyuni a la Lithium Corporation. O sea, le dijo, perfecto, es de ustedes, toma el decreto supremo y se lo regalamos a la Lithium Corporation. Entonces, ahí la gente se levantó y fruto de ese levantamiento fue que expulsamos a Sánchez Lozada en 2003. O sea, ya hay un antecedente de litio. Y cuando entra el presidente Morales, se empieza a trabajar en la... que se llama, en toda la parte de exploración y explotación para acabar con baterías de litio, digamos. Todo ese proceso empezó con el compañero Evo Morales y ahora se está terminando todo ese proceso, que es un proceso demasiado duro para construir aquello y obviamente cuesta mucha plata. Entonces, o sea, hay una secuencia de hechos ahí que nos permiten determinar que hay intereses foráneos también tras el intento de golpe. ¿Qué es lo que viene ahora fruto de las investigaciones? Como yo te decía anteriormente, se están descubriendo elementos de que sí hubo una planificación. O sea, hubo una planificación. El intento de golpe fue una acción desesperada, pero sí hay elementos de planificación y que hay otros actores que están escapando, digamos, de la justicia y que la justicia los está persiguiendo. La semana pasada salió el primer fallo del Tribunal de Justicia Militar, donde le dan de baja, por lo menos a estos dos generales que eran parte de
de la cabeza del movimiento, les han dado de baja y los han deshonrado del ejército. Que eso es el primer paso para iniciarles un proceso penal por la vía civil. Entonces, se está trabajando con los otros militares para ver el grado de implicancia que ellos tienen para iniciarles el proceso por la vía penal, digamos, por la vía civil. Porque primero hay que sacarlos del ejército, que es el primer camino, y el siguiente camino ya civil, o sea, hay que iniciarles el proceso penal. Junto a esto, se está descubriendo en los otros actores que, entre comillas, dicen que el gobierno está haciendo cacería de brujas. O sea, la típica, ¿no? El gobierno represor, la dictadura. Exactamente, la dictadura del compañero Luis Arce Catacora está persiguiendo a los pobrecitos intelectuales, pobrecitos opositores que no han hecho nada y que lo único que hacen es que mostrar a la población que el gobierno se está derrumbando porque no hay dólares, porque no hay gasolina, porque no hay diésel. Entonces, digamos, claro, están utilizando este elemento distractivo para querer escapar de las manos de la justicia. Claro. Y empiezan a sacar la carta de los presos políticos, ¿sí? Que lo hemos visto en muchos lados, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Nicaragua y en Venezuela. Sí. Claro, es el mismo libreto de la CIA. Lamentablemente es el mismo libreto, no tiene más inteligencia que inventar copiar el mismo libreto. Claro, es probable que después de las guarimbas falladas de Venezuela ahora, intentar hacer creer al mundo que la oposición ganó las elecciones, vayan nuevamente por Nicaragua, porque con Cuba no pueden, ahí está blindado, no hay manera. Vayan por Nicaragua, ojalá que no lo hagan y esperemos que esta vez Nicaragua esté preparada para repeler el intento de golpe fallido del 2018 en Nicaragua, y después obviamente puedan ir nuevamente por Bolivia con las guarimbas, ¿no? O sea, con los tranques y todo aquello que es lo que utilizan a la hora de intentar romper los modelos de democracia que tenemos. Porque cada uno es un modelo de democracia, así como Costa Rica tiene su modelo de democracia, Bolivia tiene su modelo de democracia, Nicaragua tiene su modelo de democracia. Todos somos de alguna manera demócratas, pero cada uno con sus particularidades. Y que son democracias populares, que no son las democracias griegas. Y yo creo que eso les molesta, ¿no? La construcción de un nuevo modelo de Estado, que nosotros lo empezamos en el 2006, se profundizó en el 2009 cuando sale la nueva constitución política, reconociendo a los 36 pueblos indígenas que hay en nuestro país, más el pueblo afro-boliviano. Entonces, estos elementos hacen que a mucha gente que no le gusta la presencia de indígenas o de campesinos o de sindicatos en las estructuras del Estado, o sea, empiecen a decir que obviamente hay una dictadura. Claro, la de ellos no era dictadura, porque a nosotros no nos dejaban participar en las acciones del Estado. Ahora sí, todos tienen posibilidad de participar en el Estado, al extremo que hay empresarios privados que trabajan de la mano del gobierno porque se dan cuenta que si trabajan separados del gobierno no van a tener posibilidad de crecer. Qué dictadura más extraña, ¿verdad? Demasiado extraña. Que propicia más bien la inclusión de todos los sectores, propician la producción nacional, porque son dictaduras así, ¿verdad? Que se siembra o que se come en el país y que se construya un mercado interno. Eso no le gusta a los gringos. Claro. Y ahora ahí en esa línea nos tienen muy apretados por la escasez de dólares, pero no se explica eso hacia afuera. O por lo menos la CNN, Reuters, AP, los del cartel de los medios de comunicación no cuentan esa historia de por qué están faltando los dólares. Y ahí podemos aprovechar de decir que, por ejemplo, la plata de los exportadores, la plata que vendieron soya, que vendieron azúcar, que vendieron alcohol, no está volviendo a Bolivia. O sea, está quedándose fuera de los paraísos fiscales. Y entonces eso hace que obviamente repercuta en Bolivia. Pero un dato interesante, nosotros el 6 de agosto cumplimos un año más de vida, 199 años de vida independiente, camino a los 200 al Bicentenario. Y el discurso del presidente Luis Arce Catacora
fue de alguna manera pacificador y de una manera aclarativa a la población que el dólar el dólar oficial cuesta 7 bolivianos más o menos, 6.95 digamos, 7 redondeados. Pero hasta ese día 6 de agosto estaba en 15, o sea, estaba el doble. Un día después del discurso, 7, 8, ahorita está en 8 bolivianos. O sea, la gente se ha dado cuenta que no hay necesidad de correr. Claro, la desesperación de la gente es, no tengo dólares, voy a ir a comprar dólares. No importaba a qué precio estén los dólares. Entonces los especuladores han ganado, te imaginas la cantidad de plata que han ganado de la especulación. Entonces la gente, fruto del discurso, deja de comprar dólares. Entonces el especulador dice, me voy a quedar con todos los dólares aquí guardados. Entonces han vuelto a sacar al mercado, pero ya a 8 bolivianos. Entonces se acabó el descalabro y va a empezar poco a poco a recuperar la economía en la perspectiva de la industrialización, que ese es el destino al cual el gobierno del compañero Luis Arce Catacora está caminando hacia un proceso de industrialización de nuestro país, porque eso de sacar todo mano de obra primaria, o sea, como que nos afecta, ¿no? O sea, nosotros debemos trabajar en la industrialización. Sí cuesta muy caro y ahí necesitamos pues del apoyo de los BRICS. El presidente Luis Arce ya fue a una reunión de los BRICS hace unos meses atrás como observador. Bolivia ha pedido ser parte de los BRICS. Entonces también ese es un conflicto, ¿no? O sea, todos los países estamos mirando a los BRICS como la alternativa a los dólares, la alternativa al contrapoder de los dólares, ¿no? Ya India y Pakistán han decidido no negociar con dólares y van a negociar en rublos, en otras monedas que permitan a los países liberarse del dólar, que creo que ese es el camino que nos queda. Claro, porque de alguna forma es independizarse, ¿no? Independizarnos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, de que son deudas que a fin de cuentas lo que llegan es a quebrar a los países, ponerle medidas de austeridad y una serie de cosas, ¿no? Y de regalar sus recursos prácticamente. Definitivamente. El dólar siempre. Definitivamente. Y de repente, de alguna manera, capaz que nos damos los Estados Unidos de dólares y te lo jodemos, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con tanto papel? Claro, ¿qué van a hacer con tantos papeles teniendo ahí todas las deudas que tienen, ¿no? Entonces, por ahí va el camino en la perspectiva de ir poco a poco recuperando de nuevo el control del Estado, que sí nos ha causado un daño terrible, el intento de golpe fallido, claro, que aceleró algunas cosas como la desaparición de los dólares y demás movimientos de estas empresas de transporte pesado, comerciantes gremialistas, como que se han unido a la fuerza de la derecha para intentar acortar el mandato del presidente Luis Arce. Pero estamos en un proceso de recuperación que yo creo que poco a poco está tomando el control. Y la otra era el tema de diésel y gasolina, que también empezó a fallar. Pero eso se debía a cuestiones climáticas, o sea, un montón de elementos técnicos que se juntó todo, ¿no? Sí. Se juntó todo y esa perspectiva. A ver, y los gringos y las derechas latinoamericanas aprovechan muy bien eso. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, baja el precio del petróleo y poco tiempo después empieza, ¿no? Todo el tema de las estabilizaciones. Ellos leen eso y empiezan a golpear todavía más. Claro, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, yo digo ahí, en la lógica esa de cambiar la matriz, hace 2-3 días el presidente Maduro ha decidido entregar a todos los pozos petroleros, toda la estructura petrolera a los BRICS. Uh-huh. Eso es un golpe durísimo al imperio norteamericano, porque ahí dominaban la Epson, la Shell. Entonces, irán a trabajar para los rusos, nadie sabe, ¿no? O para los indios, o por chinos, o bien, son varios países. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Empezar a perfilar nuevas acciones que nos permitan ver el horizonte de manera muy clara. Excelente. Yo creo que eso nos dibuja bastante bien, ¿no? Cuál es la situación, por ejemplo, de dónde viene, cómo se dio y cuáles son las perspectivas. No sé, si van algunas otras perspectivas, por lo menos al interno de Bolivia,
qué clase de, si se ha hablado de otras medidas de seguridad, bueno, aparte del tema del manejo del dólar y demás, como qué otras perspectivas hay posterior al golpe, porque ahí sigue en marcha, usted no lo plantea, y mientras haya Estados Unidos en un país, mientras haya una embajada gringa en un país latinoamericano, siempre va a haber ese riesgo, ¿no?, de injerencia, de desestabilización. Ahí yo me imagino lo que queda es tomar control del ejército y la policía, porque al final son estructuras caducas que tienen una ideología prusiana, o sea, que tienen ya una ideología, entonces difícilmente hay... me imagino que la perspectiva sería sacar 2, 3, 4 promociones de coroneles y acabar con esa estructura sólida que tiene el ejército y la policía, pero va a ser difícil, ¿no? O sea, se podría armar otro revuelo con aquello, pero hay que tomar medidas que nos permitan cambiar esa matriz de pensamiento. Y en la matriz del de los combustibles fósiles, que lamentablemente dependemos de aquello, y en el proceso de industrialización del país, el presidente Luis Arce ha empezado a montar ya las fábricas de combustible alternativo. Por ejemplo, tenemos se va a sacar combustible de la palma africana, del macororó, de varias plantas. Dice el macororó, ¿qué es? Tal vez los amigos que nos ven no entienden, y yo tampoco. El macororó, lo que pasa es que ese es el nombre cruceño, ¿no? Es una semilla de un árbol que no sirve para nada y que crece, o sea, como hierba mala, que la semilla de ese árbol tiene un aceite, digamos, la semilla tiene un 90% de aceite. O sea, es altísimo en combustión, además, que ese mezclado con una partecita de diésel o de gasolina se convierte en combustible. Y hay abundancia. Y hay abundancia. Y lo más importante es que se va a hacer siembra de estas plantas en lugares donde no se siembra para comida, porque ese es un elemento importante. En otros países donde se está trabajando en esto, están tumbando sembradíos de comida, de arroz, de frijol, de avena, de esas cosas, para sustituir el combustible fósil por este combustible. Entonces eso va a crear a la larga falta de alimentos. ¿No ve? Entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos lugares como el Chaco boliviano, donde no se siembra porque las condiciones del clima son jodidas, o sea, muy caliente y es casi arenal, o sea, hay mucho arenal. En ese arenal es que crece el macororó y la africana, que es la palma africana. Entonces, no se va a utilizar espacios de agricultura para comida, sino espacios donde crezca como hierba mala. Y de ahí sacar y empezar a trabajar en el proceso de construcción del combustible alterno al fósil. Pero también se ha permitido que empresas privadas, pues se han dado cuenta que es un negocio al final. Hay un ingenio azucarero que pidió un permiso para montar que tiene la plata $300 millones para montar también otra de la manera privada, una fábrica de combustible alternativo al fósil. Y el gobierno obviamente ha dado vía libre para que aquello empiece a poco a poco ir sustituyendo el combustible fósil a combustible alternativo. Pero además que eso nos crea un hueco tremendo al combustible fósil, porque el gobierno, aquí cuánto cuesta el combustible, $1 y algo el litro de... Poco más, tal vez 600, 700 colones y $1. En Bolivia cuesta $0.50, pero el otro $0.50 lo paga el gobierno, o sea, está subvencionado. Sí. Entonces eso se arma un hueco en el Estado que es difícil de cubrirlo. Entonces, si vamos camino a la sustitución de aquello, entonces el hueco va a ser menos y esa plata que se gasta en la subvención puedo utilizarla para construir más escuelas, hospitales, es decir, entrarle a la parte social. Hombre, muy interesante y yo creo que se trata de eso, ¿no? Cada país sigue su rumbo, sigue su camino con base
y las condiciones que tiene. Ustedes conocen las condiciones que tienen, pues con base en eso van creando esas soluciones. Y esa autogestión, que es muy importante para cualquier pueblo. Claro, y que además nosotros tenemos un modelo de Estado, o un modelo de Estado, pero también un modelo económico alternativo. Nosotros tenemos el modelo que hace una combinación con entre 4 o 5 modelos económicos. Hay la economía individual, la economía colectiva, la economía mixta, Estado, empresa privada. O sea, todas estas economías trabajan para el Estado. O sea, no tenemos un modelo económico, digamos, liberal o un modelo económico marxista, no. O sea, hay una combinación de varios modelos y esa es la pluralidad. O sea, el empresario privado, o sea, puede operar sin ningún problema. O sea, no hemos quitado una sola casa, una sola empresa, porque decían que esa era la historia que nos contaban en el 2006, en el 2005 en las elecciones, que si gana el MAS en las elecciones, se viene el comunismo y empiezan a quitar las casas a los ricos, empiezan a nacionalizar. El coco comunista. El coco Claro, socialista, exactamente, sí. ese coco que le meten a la gente. Y 14, 15 años después, o sea, los ricos son más ricos en Bolivia. Y lo que sí se ha hecho es que los pobres dejaron de ser pobres y ahora son clase media. O sea, y para ir de alguna manera equilibrando, digamos, el nivel en Bolivia. Entonces, eso sí nos ha permitido aquello y estamos en el camino, como te digo, de la industrialización que cuesta mucha plata en un país como el nuestro, que tiene recursos, pero que no tiene los elementos para, digamos, industrializarlo, notarlo. Entonces, estamos recurriendo a empresas rusas, empresas chinas, que nos permitan el proceso de industrialización y empezar a transitar en la vía de la industrialización para que crezca el país. Claro. Y lo importante es que haya inversión social, ¿no? En todas maneras, bueno, a ver, un proceso socialista no tiene que ser inmediatamente planificada la economía como tal, ¿no? Atraviesa procesos de mixtos, ¿no? De una colaboración entre lo público y lo privado, ¿no? De camino hacia el camino que decida cada país, ¿no? Claro, y mira qué interesante, la gente adentro del país no se da cuenta del progreso que tiene el país. Pero yo hablando aquí en Costa Rica con gente que va cada 2, cada 3 años a Bolivia, me dice, pucha, sí que hay progreso en Bolivia porque ellos lo ven. O sea, como no están en Bolivia viviendo, entonces cada vez que van, ven una nueva carretera. Por ejemplo, había una carretera entre Oruro y La Paz, que son 220 kilómetros, que era una vía de ida y una vía de vuelta, y una carretera importante. El presidente Morales dijo, no, pues eso está jodido. Entonces, construyó una carretera, 2 de ida, 2 de vuelta. Y entonces eso, se acabaron los accidentes, hay más fluidez de tráfico, y ahora se está construyendo, con el presidente Luis Arce, se está construyendo la doble vía Sucre-Cochabamba y Santa Cruz-Cochabamba. Por lo tanto, la troncal del país va a tener carreteras, digamos, de 4 vías, ¿no? Entonces, claro, los que están adentro dicen, no, pero sí había siempre esa carretera. Sí, claro que había. Pero ¿en qué condiciones? Pero claro, las condiciones son diferentes, pero ahora se está ampliando. Entonces, por suerte, la gente que va y dice, o sea, se ve que el país está creciendo, hay más oportunidades para jóvenes. Se han empezado a trabajar en todo este tema del emprendedurismo, que está particularmente ligado a jóvenes, ¿no? Emprenden a hacer jabones, champú, exactamente una línea de emprendedurismo interesante que nos permita, decir, poco a poco ir transitando hacia lo que algún día quisiéramos, que de verdad haya socialismo en nuestra tierra. Y nos falta un montón, o sea, es un camino largo. Es un camino larguísimo y por dicha de repente seamos país comunista aquí en 50 años. Pero, o sea, ese camino hacia aquello es bien largo y bien difícil, y nos va a tocar todavía a los que empezamos esto, o sea, capaz que ni ver el final, que sean nuestros hijos los que acaben el proceso o culminen el proceso. Ahí lo importante de repente es que el 2025 nosotros tenemos elecciones
y por suerte la derecha no tiene ninguna posibilidad de volver a gobernar el país. Entonces ahí estamos, digamos, con esa seguridad de que la derecha como tal no va a poder volver. Hay los problemas internos nuestros que en algún momento se arreglarán y que por dicha volvamos a gobernar del 25 al 30 y que nos permita continuar en esa senda de la industrialización. Excelente, compañero. Nosotros, sí, en ECO 356, bueno, en el Partido Vanguardia Popular y la Juventud Vanguardista Costarricense, vamos a seguir muy de cerca, como lo hacemos con otros procesos. Nos alegramos sobremanera, pues, primero que se detuviera el golpe, porque sabemos que los golpes de Estado de hoy en día, aunque en su ejecución sean pacíficos, sabemos que lo que trae puede ser represión, es persecución, es muerte, al fin y al cabo, ¿no? Es retroceso de los procesos sociales. Entonces, enhorabuena que se haya podido tener ese golpe. Nos alienta mucho también, pues, a ver nuevas perspectivas que tienen en estos momentos en la hermana Bolivia. Es muy importante para nosotros, compañeros. Sí, y es importante además que la población de Costa Rica conozca los elementos importantes, porque los medios de comunicación lamentablemente son carteles de la mentira, que lo que hacen es tergiversar la realidad de lo que pasó en aquellos momentos, y hasta ahora siguen contando historias de aquel intento de golpe fallido, historias que no tienen ningún sustento. Lo disfrazan y hasta lo disimulan. Sí, exactamente, y entonces ahí vale la pena que la gente que va a mirar el programa si pueda estar enterada de primera mano de cosas que sí pasaron y que esté atenta, porque es decir, el golpe está en proceso, o sea, continúa, entonces hay que estar alerta, porque sí conocen ya nuestra fortaleza, conocen nuestras debilidades, y es por ahí por donde se van a votar. Claro, siempre nos van a golpear donde vea más débil el asunto. Pero bueno, eso, oye, agradecerle mucho visita. Esta es su casa, los estudios de ECO 356, igual que la sede de Vanguardia Popular. Y bueno, no, agradecer también a las personas que nos ven, tal vez un último mensaje a los amigos y amigas que nos observan. Sí, sin ánimo de interferir en política interna del país, la idea nuestra es contar lo que pasó, la verdad de lo que pasó. Y allí, por suerte, el gobierno de Costa Rica apoyó al presidente Bejar de Catacolas. Porque al final los gobiernos deben respetar las democracias internas, ¿no? Que eso, digamos, es importante. Y obviamente agradecer a ustedes por la posibilidad de hacer conocer de voz propia lo que pasó el 6 de junio, y que nos permita estar alertas, ¿no? Alertas ante la perspectiva de un nuevo golpe de Estado que podría ser la continuación del golpe fallido, y que obviamente podamos recibir también la solidaridad del pueblo de Costa Rica. Claro, y estar en todas, y bueno, y es parte de nuestra misión también, ¿no? Ir logrando como despertar esa conciencia de los costarricenses que tienen su sensibilidad, un pueblo pues inteligente como todos los demás pueblos, pero que desgraciadamente, como muchos otros países, ocurre también muy bombardeado, ¿no? Por esos medios de desinformación. Así es. Pero bueno, agradecerles nuevamente, pues ya nos vemos en un próximo programa de Ecos del 56, y bueno, que estemos informando, sigamos buscando referencias, busquemos qué pasó en Bolivia, qué pasa en Venezuela, veamos todas las fuentes posibles y saquemos nuestro propio criterio. De eso se trata, a fin de cuentas. Sin más, mi nombre es Roberto Zelaya, compañero Percy Paredes, que nos acompañó, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, y bueno, nos vemos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde es?